el gobierno insistirá en la reforma a la salud. Marcela, ¿quiénes son sus invitados? Pues Juan Pablo, mire, el presidente ha anunciado esta erradicación de la reforma a la salud y tendrá además mensaje de urgencia, lo cual significa que inicia también una carrera contra el tiempo porque estamos a prácticamente 40 días de que finalice esta legislatura. Entonces vamos al Congreso para ver cómo está el ambiente y cómo reciben este anuncio. Comienzo saludando a la representante Marta Alfonso. Ella hace parte de la coalición Alianza Verde Pacto Histórico y fue la ponente de la reforma a la salud que terminó un día algunos meses atrás. Representante, buenos días. Muy buenos días, Marcelo, para ti, para toda la mesa de trabajo de la W y sobre todo para la audiencia. Y también está con nosotros el representante Víctor Manuel Salcedo, hace parte del partido de la U y fue uno de los grandes críticos de la reforma a la salud anterior. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, a Julio, a toda la mesa de trabajo, un saludo especial y a todos los oyentes. Representante Alfonso, ¿usted no cree que puede ser tal vez un error de cálculo, aunque se quiera ganar tiempo, ponerle mensaje de urgencia cuando ya estamos a punto de que se despida esta legislatura, lo cual significa que la discusión tendrá que ser muy rápida si es que el gobierno quiere lograr que se apruebe este proyecto el 20 de junio? Es sobre todo un riesgo enorme, sobre todo por las actuales condiciones en las que se encuentra el Congreso de la República, en un debate muy intenso, muy complejo, que efectivamente se ha generado para que las reformas y los debates legislativos no avancen, ¿cierto? Si hay algo a lo que le ha hecho daño todas estas situaciones que se han presentado y los escándalos de las últimas semanas es precisamente al ambiente legislativo para que puedan avanzar, pueda avanzar una agenda muy intensa que el gobierno tiene radicada en el Congreso de la República. Yo entiendo la urgencia y la necesidad de las reformas porque estamos ante un sistema de salud tremendamente inequitativo, ineficiente, que genera diariamente miles de quejas, problemas para los usuarios y termina llevando el bulto es la gente de a pie en los pueblos, en las ciudades, sin atención en salud, que es un derecho fundamental y por tanto de obligatoria garantía por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, entiendo claramente que el gobierno quiera ponerle un mensaje de urgencia a una reforma, a la reforma a la salud de manera particular. El problema es que creo que estamos ante un riesgo enorme de que colapsen las reformas, no solamente la de salud, sino todas las otras que hoy se están discutiendo, que están en trámite legislativo por este afán del gobierno. Representante Víctor Salcedo, ¿y no será que lo que quiere el gobierno es precisamente que se hunda la reforma ante la situación política que estamos viviendo para sumarle un elemento más al discurso del golpe blando? Pareciera que eso es lo que persigue el presidente Gustavo Petro, es que solamente hay que mirar los tiempos. A escasas 6 semanas de terminarse una legislatura, cuando la reforma laboral tiene 15 artículos aprobados en la última semana del mes de diciembre y entre el inicio de esta legislatura, que fue precisamente en febrero, y mayo, no ha habido discusión. Cuando la pensional, hoy no conocemos los ponentes en la comisión séptima, y cuando sabemos lo que está pasando con todos los actos legislativos que lo confirma mi colega Marta Alfonso, pues un mensaje de urgencia. Pareciera más bien que el presidente lo que quiere es que se hundan todas las reformas y seguramente pues tener un elemento más para él decirle a la opinión pública que el Congreso de la República no le marcha a sus reformas y ese es un mensaje muy grave. Me imagino que hoy el presidente Petro, que viene al Valle del Cauca, le pedirá al Señor de los Milagros que seguramente sus 3 reformas le pasen de manera express, pero aquí se necesita responsabilidad a la hora de la discusión de reformas de tan gran calado y que han tenido posiciones tan encontradas en el legislativo.
Sí, representante Alfonso, es que además pues de ese acuerdo que lograron con algunas EPS, ustedes no tienen algo diferente en este texto. Es decir, los cambios estructurales que estaban pidiendo son iguales. ¿Por qué creen que ahora sí les tienen que pasar el proyecto cuando estamos en una situación tan difícil con todo el tema de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que desconozco el texto acordado con las EPS. No sé si se ha liberado por algún medio, pero hasta el momento creo que ha sido una reserva y es uno de los primeros problemas que vamos a tener, y es que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. O sea, el día que se radique, pues empezaremos a estudiarla. Yo también debo decir que hay varias reformas que están radicadas desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la laboral, como decía el colega Salcedo, desde hace rato está radicada la reforma pensional, también lleva más de 14 meses en el Congreso, y desafortunadamente todas las reformas que ha propuesto el gobierno han avanzado de una manera muy lenta dentro del gobierno, dentro del Congreso. O sea, yo realmente sí creo que cuando el presidente Gustavo Petro habla de un golpe blando, se refiere no a una cosa repentina, espontánea que sucedió, sino a un bloqueo sistemático a su gobierno desde que comenzó, desde el 7 de agosto del 2022. Y en esa medida, pues obviamente hoy tenemos un trancón legislativo tremendo, porque pues 14 meses, reformas radicadas y sin discusión, han generado que lleguemos casi al final de la legislatura, no solamente con los proyectos de iniciativa gubernamental colapsados y en trancón, sino incluso con una enorme cantidad de proyectos de iniciativa legislativa, parlamentaria, que también se van a hundir porque pues la discusión en el Congreso ha estado ralentizada. Todo el país conoce la cantidad de dilaciones que ha habido en torno a proyectos de ley estratégicos para el país, para la gente, porque es que si esto fuera un problema para el presidente Gustavo Petro, vaya y venga, pero el problema es que es un problema para el país, que no se discutan las reformas que están pretendiendo mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Entonces yo desconozco el texto, eso creo que es un error grande. Desafortunadamente no hay un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo más fluido que nos permita entender hacia dónde va el gobierno, cuál es la línea, cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado para avanzar en las reformas, y eso genera todavía un ambiente más complejo para la discusión. Pero pues yo lo que espero es que sea un texto que el mismo presidente lo ha dicho, lo han dicho las PS, y es que eso es un texto mucho más concertado, más corto, sí, para que tramite de manera más rápida en el Congreso. Representante Salcedo, así como lo está diciendo la representante Alfonso, pues es que no hay diálogo. En este momento los únicos que conocen ese texto son las 7 EPS y el Ministerio de Salud. ¿Y usted cree que hay ambiente para seguir buscando reformas a la salud, más aún cuando estamos viendo la incertidumbre con el magisterio y la falta de diálogo entre el mismo gobierno? Mire, Marcela, nosotros estamos viendo los resultados de un invento como el tema del magisterio y con lo que está sucediendo con la filoprofesora, que es producto de todo lo que está haciendo el gobierno, que es improvisar. Pero hoy vemos que hablan de una reforma a la salud, en teoría con 48 artículos, de los cuales las EPS dicen que concertaron 12. Y los otros 46, según manifestaciones de colegas en el Congreso, son la repetición de la fallida reforma a la salud que fue un día. Aquí hay de verdad una nota que ha caracterizado a este gobierno, y es querer imponer las reformas sin diálogo y sin concertación. Y lo digo con lo que sucedió con la reforma laboral. La reforma laboral se hunde en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes e inmediatamente el gobierno, en la siguiente legislatura, radica un proyecto de ley con los mismos artículos. Y uno dice, bueno, pues aquí lo único que pretende el gobierno será que se vuelva a hundir.
Entonces, aquí es un mensaje claro, nadie lo conoce, lo dice la misma representante de la bancada del gobierno, no lo conocemos tampoco el resto, y quedan escasos 5 o 6 semanas para la discusión de reformas. Y seguramente el gobierno tendrá prisa, pero nosotros tenemos una responsabilidad, y es conocer los textos, sí, estudiarlos, discutirlos, presentar las ponencias ante temas tan importantes como la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud que está anunciando el gobierno. Uno pensaría que el gobierno hoy lo que quiere es precisamente que se hundan y tener una disculpa más para hablar de un plan inexistente. Sí, representante Marta Alfonso, hay que recordar que la anterior reforma se hundió en el Senado, pero pasó en la Cámara de Representantes, donde usted prácticamente se echó al hombro ese proyecto y logró los consensos para que la iniciativa avanzara hasta donde pudo. Sin embargo, usted fue muy crítica de la gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Usted dijo que le faltaba liderazgo técnico y político y que de cierta forma fue uno de los factores que llevó a que se hundiera esa reforma. ¿Sigue hoy pensando lo mismo y cree que con el ministro ahí y con ese papel que ha cumplido, la reforma tiene alguna opción de salir aprobada? Pues lo que terminó sucediendo con el proceso en Senado es que mientras avanzaban las discusiones de reforma, el ministro estaba visitando las regiones, que a mí me parece que pues es una tarea fundamental, loable, muy importante. Creo que en ese sentido seguramente tiene muy buenos indicadores de gestión, pero pues estaba discutiéndose una reforma que nos había costado demasiado trabajo pasar en la Cámara de Representantes, muchas audiencias, mucho diálogo, muchas reuniones, mucha concertación. Pues fue un año de trabajo muy intenso en la Cámara de Representantes. Entonces, mi dolor frente a que se hundiera la reforma tiene que ver con que yo hubiera esperado un ministro mucho más protagónico, mucho más dialogante con los senadores, mucho más líder de su reforma, sacándola adelante. Creo que ese liderazgo lo hemos visto con otros ministros que han logrado avanzar proyectos muy importantes y que están ahí pendientes del legislativo y en diálogo con el legislativo para empujar esas reformas que son, insisto, una necesidad para la gente, para el país, para las personas más humildes de Colombia. Yo no conozco cuál ha sido el liderazgo del ministro Jaramillo en este proceso de concertación con las EPS, porque ha sido una negociación bilateral entre EPS y gobierno. Allí, por lo menos yo, pero creo que nadie del legislativo ha sido invitado, y en esa medida pues no puedo calificar cómo ha sido en esta etapa posterior al hundimiento de la reforma en Comisión Séptima de Senado el liderazgo del ministro. Desconozco completamente porque hemos estado ajenos a ese proceso, desafortunadamente. Representante Salcedo, un tema de la salud que preocupa en este momento tiene que ver con el cambio en el modelo para los profesores, para el magisterio. ¿Ese experimento puede ser un anticipo de lo que puede pasar con el sistema de salud de todos los colombianos si se aprueba la reforma? Ya lo estamos mirando, ya lo estamos observando, estamos viendo cómo le han entregado una pequeña porción que es precisamente ese régimen especial que tienen los profesores en Colombia a la fiduprovisora para que tercerice un sistema de salud. Hoy no hay contratación, hoy no hay atención, y usted simplemente en todo el país lo que tiene que hacer es un recorrido para que se dé cuenta la improvisación de lo que existe. Mire, la situación es tan compleja que le voy a decir lo siguiente. La semana anterior, las señoras de la CPS reunidos en la CENI invitaron a congresistas a un desayuno para contar el acuerdo al que había llegado el gobierno nacional. Y está en la molestia que solo asistieron 2 congresistas. Los demás no quisimos ir, y bueno, eso es una muestra de lo que está pasando alrededor de la reforma laboral. Pues así está el ambiente en el Congreso de la República, donde mientras el presidente anuncia la erradicación de la reforma a la salud con mensaje de urgencia, ni siquiera en la misma coalición de gobierno hoy conocen el texto. Agradecemos a nuestros invitados, los representantes Marta Alfonso del Pacto Histórico y Víctor Salcedo del Partido de la U.